Muy buenas y bienvenidos a todos a este video en donde vamos a resolver este ejercicio. Es un ejemplo en donde nos piden encontrar la magnitud de una fuerza y un ángulo en particular. El ejemplo dice así: una fuerza F, déjenme cambiar aquí el color, voy a poner un color negro, y dice una fuerza F que es igual a 700 libras en I más 1500 libras en J se aplica a un perno A. Determínese la magnitud de la fuerza y el ángulo θ, que forma con la horizontal. Ok, entonces, lo que nos están pidiendo aquí es que encontremos la magnitud de la fuerza, de la fuerza, la magnitud de la fuerza, y vamos a saber que esa magnitud F es una de nuestras incógnitas y el ángulo θ. Θ es otra de las incógnitas. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es este diagrama. El diagrama que tenemos por aquí. Nos están diciendo que tenemos una fuerza y esa fuerza nos están dando que vale 700 libras en I y más 1500 libras en J. Recuerden que esta I y esta J hacen referencia a la parte de los componentes rectangulares de la fuerza. Es decir, que I va a hacer referencia a la parte de la fuerza en X y J va a hacer referencia a la parte de la fuerza en Y. Muy bien, entonces dicho esto, podemos decir que Fx pues es igual a 700 libras y que Fy es igual a 1500 libras. Entonces esos son los componentes en X y en Y de la fuerza F. Nuestra fuerza F es esta de aquí. Aquí está nuestra fuerza F, que forma un ángulo con la horizontal y tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Entonces, podemos apoyarnos de alguna de las funciones trigonométricas conocidas que nos ayuden a calcular primero el ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar ese ángulo. ¿Qué función trigonométrica me va a apoyar para cumplir con ese objetivo? Bueno, la función trigonométrica que más se acomoda es la tangente de un ángulo, la tangente de θ. Vamos a ponerle. Tangente de θ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y por qué digo que esa es la mejor o la que más se nos acomoda? Bueno, vamos a observar lo siguiente. Cateto opuesto es lo que tengo enfrente del ángulo. Lo que tengo enfrente del ángulo, pues es el eje vertical que es paralelo al de acá. Entonces, tengo la fuerza en Y, esa sí la tengo. Y el cateto adyacente es lo que está abajo de la fuerza, abajo del ángulo. En este caso es el eje de las X, que es el eje de las X hace referencia a la fuerza en X y por lo tanto por lo tanto tengo esos dos valores, tengo la fuerza en X y tengo la fuerza en Y. Si fuera por ejemplo el seno de θ, bueno, vamos a decir que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto tengo la fuerza en Y, pero la hipotenusa pues sería en este caso el valor de la fuerza. Y el valor de la fuerza es una de mis incógnitas, entonces no podría resolverlo por ese método. Entonces vamos a usar la parte de la tangente de θ. Entonces la tangente de θ es igual a cateto opuesto, lo que tengo enfrente, quedamos que era la fuerza en Y, que vale 1500 libras. Y la tangente, perdón, el cateto adyacente son las 700 libras, que corresponden a la fuerza en X. Muy bien. Entonces, hacemos las operaciones de 1500 entre 700 y a eso, para calcular el ángulo de θ, le calculamos el valor de tangente a la menos 1 en su calculadora. ¿Sale? Entonces, el ángulo de θ nos da un valor de 64.98 grados. Muy bien, ya tenemos el ángulo y ahora podemos apoyarnos para encontrar el valor de la fuerza, de la magnitud de la fuerza, que en este caso lo podemos hacer con una función trigonométrica también. ¿Por qué? Porque mi hipotenusa es mi incógnita. Quedamos que mi hipotenusa hace referencia a la parte de la fuerza.
Entonces, esta hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, y este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Vale? Entonces nos va a quedar que la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto entre el seno de 64.98 grados. Y que sabemos que el cateto opuesto pues es el de 1500 libras. ¿Sí? Entonces 1500 libras entre el seno de 64.98 nos da igual a, vamos a decir que la hipotenusa es igual a F. Y por lo tanto F va a ser igual a 1655 libras. Y ya está. Entonces ya encontramos, con ayuda de las funciones trigonométricas, encontramos el valor de la fuerza F, que es 1655 libras, que es el valor de la magnitud, y el ángulo que forma con la horizontal, pues es el valor de 64.98. Este fue un ejercicio sencillo de resolver, en donde solamente utilizamos funciones trigonométricas para encontrar la magnitud de una fuerza y su ángulo. Nos vemos en los siguientes ejemplos.